bien, aunque todavía faltan algunos días para comenzar las fiestas navideñas y por lo tanto otros tantos más hasta adentrarnos en las rebajas de invierno 2022-2023, nosotros queremos reunir todas esas nociones que hemos de tener claras, esas pautas que hemos de conocer antes de acudir a las tiendas y sobre todo de cara a saber cuáles son nuestros derechos como consumidores. Estamos con la Unión de Consumidores de Aragón, con su presidente José Ángel Oliván. José Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya en capilla de las fiestas. Decíamos que faltan todavía unos días para el inicio de esas Ujú. rebajas, pero lo cierto, José Ángel, ocurre casi como con la Navidad, que cada vez empiezan antes. Bueno, sí, hay que recordar que desde hace algunos años ya no existen unas fechas marcadas para el periodo de rebajas, sobre todo lo que llamamos las rebajas de enero, ¿no? Eh, eh, los comercios pueden iniciar su periodo de rebajas cuando consideren oportuno, y por lo tanto podrían empezar mañana mismo si les parece oportuno. Es decir, podemos empezar a ver, seguramente a partir de la semana que viene, podremos empezar a ver en algunos establecimientos el cartel de rebajas, ¿no? Hay que recordar que las rebajas eh, son un tipo especial de oferta comercial, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo que los descuentos o que oportunidades o que, en fin, otro tipo de ofertas en las que se bajan los precios, pero las rebajas tienen unas características concretas que los comercios tienen que respetar. Eh, ya decimos que el periodo de inicio y de final de las rebajas ya no existe, pueden hacerlo cuando quieran, aunque lo normal sigue siendo habitualmente que los grandes establecimientos suelen empezar las suyas pues a partir del Día de Reyes o en torno del Día de Reyes, ¿no? Porque hasta el Día de Reyes se considera que todavía pues hay demanda, no hace falta hacer ofertas para que la gente vaya a comprar. Las características concretas de las rebajas respecto a otras ofertas comerciales, como son los descuentos o como son las oportunidades, es que en rebajas los artículos que se ponen en rebaja tienen que ser artículos que se estuvieran vendiendo antes. Es decir, un artículo que ya lleve algún tiempo vendiéndose en el establecimiento y que en el periodo de rebajas se rebaja el precio. Esta es la segunda condición. La primera es que el artículo tiene que haberse estado vendiendo antes de las rebajas. La segunda condición es que lo único que se puede rebajar es el precio. Es decir, no se puede rebajar ni las condiciones de venta, ni las condiciones de devolución, ni las condiciones de los arreglos, por ejemplo. Es decir, que deberían ser las mismas o tienen que ser las mismas que existían antes al periodo de rebajas en ese artículo. Otra cosa es que en un mismo establecimiento, un establecimiento puede poner en rebajas unos artículos y otros no. Lo único que le pide, lo que exige la normativa es que los separe. Es decir, que queden claramente señalados los que están rebajados de los que no están rebajados. Y tienen que estar físicamente separados de manera que no induzcan a error a los clientes y adquieran un artículo que no está rebajado, un artículo de temporada o que no tenga rebaja, pensando que es un artículo rebajado. Después la rebaja tiene que aparecer la etiqueta de venta. Ahí ya hay una cierta flexibilidad. Puede aparecer con la rebaja en importe, es decir, esto se ha rebajado 3 euros, o puede aparecer con una rebaja en porcentaje, pues el 10% de rebaja, lo que sea oportuno. Estas son las condiciones generales de las rebajas, ¿no? Ya digo, a partir de ahí los comerciantes pueden iniciarlas cuando les parezca oportuno. Pero, como siempre, si le van a poner el cartel de rebajas, tiene que cumplir esas condiciones. Artículos que se estuvieran vendiendo antes, es decir, no traer artículos nuevos más baratos de peor calidad para venderlo en periodo de rebajas, sino vender los que ya estábamos vendiendo y no rebaja, y lo único que se puede rebajar es el precio, nada más. Estas son algunas de las claves de los principios con los que han de cumplir las rebajas, sobre todo
de cara a ese papel que ejercen los comerciantes en este periodo ahora posterior a la Navidad. ¿Y cuáles son las recomendaciones, José Ángel, que deberíamos seguir nosotros a la hora de llevar a cabo nuestras compras en nuestro Sí. papel como consumidores? Bueno, nosotros lo que decimos siempre es que está bien aprovechar las rebajas para comprar aquello que íbamos a comprar en cualquier caso. Es decir, no salir a comprar a ver qué pillo, a ver qué hay, sino salir con un objetivo, con una, en fin, incluso si es preciso, con una lista de artículos que queremos comprar y aprovechar que ya estamos en periodo de rebajas para conseguirlos un poquito más baratos. No esperar grandes, los chollos esos son aparecen en la publicidad, pero luego son muy difíciles de encontrar. Y además normalmente compramos cosas que después no usamos y no hay nada más caro que lo que no se usa. Es decir, esto no, es decir, por muy poco dinero que nos haya costado, es dinero que es como si cogiéramos un billete de 10 euros o un billete de 50 euros y lo colgáramos con una pinza del armario, ¿no? Eh, no tiene ningún sentido. Solamente comprar aquello que íbamos a necesitar, que necesitamos. Es un buen momento para comprar artículos de fondo de armario, por ejemplo, porque las rebajas suelen estar muy vinculadas a los artículos de textil y complementos. Los fondos de armario es un buen momento. Y bueno, pues ya sabemos también que no esperemos grandes rebajas. Pero este tipo de artículos pues, suelen tener un 15%, un 10% de rebajas. Rebajas por encima de ese porcentaje seguramente serán de artículos especiales o que tienen muy de temporada que, bueno, pues, ya digo, pueden resultar muy atractivos respecto de la rebaja que tienen, pero que al final puede ser que sean de esos que al cabo de varios años encontramos en el armario y digamos, pues esto no me lo he puesto nunca, ¿no? Porque lo compraría. Bueno, pues esta es la recomendación principal, evidentemente. Revisar todas las condiciones, preguntar, esto es muy importante porque a pesar de todo sigue siendo la principal fuente de problemas. Preguntar la política de devoluciones. Hay que recordar que la normativa únicamente obliga a los comercios a hacer frente a una devolución en el caso de que haya un defecto en la forma, un defecto que no habíamos visto en el artículo que estábamos comprando. Si hemos comprado un artículo que estaba más bajo de precio porque tenía un defecto y nos lo ha advertido, no podemos devolverlo. Pero si el artículo tiene un defecto que no habíamos visto y que no se nos había advertido, pues podríamos reclamar. Esto es lo único que marca la ley. Pero estamos muy acostumbrados a poder devolver artículos, sobre todo ya digo en el comercio textil y de complementos, pues porque la talla no es la correcta, porque resulta que lo tenemos, hemos llegado a casa y nos hemos dado cuenta que no nos termina de gustar, que no nos combina con lo que habíamos comprado, es que hemos cambiado de opinión. Bueno, esos cambios de opinión en muchos establecimientos los aceptan, pero con condiciones. Y tenemos que saber cuáles son. Es decir, cuánto tiempo vamos a poder hacerlo, en qué condiciones, si nos devolverán el dinero o nos darán un vale, si el artículo tiene que estar, por ejemplo, hay artículos que no permiten, los comercios no permiten que se devuelvan fuera de su estuche o fuera de su envase, ¿no? Bueno, pues ese tipo o determinados artículos, como por ejemplo la ropa interior, que no se suele aceptar la devolución. Bueno, ese tipo de cosas nos las tienen que decir. Y conviene que las preguntemos, porque una vez nos lo hayan dicho, están obligados a cumplirlo. Pero, porque forma parte del contrato. Pero conviene que lo preguntemos porque estamos tan acostumbrados a que no haya problemas, que normalmente puede dar lugar a que demos por supuesto una política de devoluciones que no existe. Esto respecto a las políticas de devoluciones. Me ha parecido interesante, José Ángel, que decías, es importante que preguntemos y en todo Sí, caso, si no lo preguntamos, que nos lo digan. ¿Es frecuente que lo digan de antemano sin que nosotros lo preguntemos? depende de los sitios. Quiero decir, esto es no hay una norma general. Hay establecimientos que lo tienen por norma, sobre todo grandes establecimientos que tienen por norma que sus cajeras o sus cajeros, las personas que están en la caja, te adviertan del periodo de devolución y de las condiciones, pero en algunos sitios aparecen en carteles, pero ya digo que conviene preguntarlo siempre, porque además incluso en esos casos de que hay carteles,
no todo está especificado. Entonces conviene que preguntemos exactamente en qué condiciones, cuánto tiempo, con qué, en fin, si hay alguna condición especial para la devolución o no la hay, a la hora de devolverlo, qué nos van a devolver, si nos devuelven el dinero o no nos devuelven el dinero, sino que nos dan un vale para compras futuras. Bueno, todo eso, ya digo, debería formar parte de nuestra rutina de preguntarlo. O, por ejemplo, en el caso de esto es muy frecuente también, en el caso del comercio textil, los arreglos. Uh-huh. Hay algunos establecimientos que establecen una política diferente de arreglos en función de si son rebajas o no son rebajas. Con esto no pueden hacerlo. Si un artículo tenía un precio determinado antes de las rebajas y en ese precio estaban incluidos los arreglos, o los arreglos tenían un precio concreto, esos precios ese precio hay que respetar. Quiere decir, por lo menos nos tienen que decir cuánto va a costar el arreglo para ver si efectivamente el nuevo precio que aparece en las rebajas, sumado con el precio de los arreglos, nos interesa o no nos interesa. Y estas cosas a veces nos lleva a sorpresas, ¿no? Es decir, que compramos un artículo que aparece con un precio interesante, pero pedimos que nos tomen los arreglos y después nos damos cuenta o nos dicen que el precio del arreglo es mucho más de lo que pensábamos en un principio. Por lo tanto, tener claro esto, esta es una cuestión que nosotros tenemos muy clara, es decir, la normativa de rebajas taxativa no se puede hacer esta pequeña en fin, trampilla, por llamarlo de alguna manera, de subir los arreglos, de cobrar los arreglos que antes no se cobraban, es una manera de encarecer el precio del artículo. Entonces, entendemos que no se debe aceptar. Pero bueno, esto es como todo. En cualquier caso, lo que sí que tenemos que hacer siempre es preguntarlo para saber exactamente lo que nos va a costar lo que estamos comprando. Además de todas estas recomendaciones que nos has dado, encontramos también la necesidad de pedir la hoja de reclamaciones ante cualquier irregularidad que detectemos. Y por supuesto, y esto es importantísimo, José Ángel, y además lo repetimos, yo creo que hasta la saciedad, debemos hacer un uso comedido y sobre todo responsable de las tarjetas de crédito. Sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de determinados artículos, ya hablamos ya de artículos de mayor precio, ¿no? Sobre todo con las financiaciones. Que nos ofrezcan financiaciones que en principio parecen a coste cero, pero luego cuando analizamos mejor los contratos no lo son tanto. Luego resulta que en el caso de que haya algún impago de alguna cuota, ese préstamo se dispara. La financiación con tarjetas suele ser muy frecuente últimamente que algunas entidades financieras te ofrecen la financiación cada vez que haces un pago importante con la tarjeta, pues hay que darle a aceptar o rechazar la posibilidad de financiación. Pues bueno, mucho cuidado con eso porque esas financiaciones siempre son muy caras. Entonces hay que tener mucha precaución. Pues nos vamos a quedar con todos esos consejos, José Ángel, que nos has acercado esta tarde y que nos van a hacer sin duda llegar muchísimo mejor preparados y también, por qué no decirlo, prevenidos de cara a esas rebajas de invierno que están a punto de comenzar. Seguramente la semana que viene, una vez pasada la Nochevieja, veremos ya muchísimos de esos carteles de los que hemos hablado en varias tiendas. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.